será mejor que te quedes con nosotros, Estefus. Suplicó la anciana madre Obranova, una mujer de unos 70 años, al mendigo sentado en el amplio banco de arce junto a la estufa. Tendremos mucho espacio aquí por la noche. Afuera es invierno, ya es tarde, y Dios sabe si va a empezar a nevar. Mira que bajo está el cielo, y hay humo por todos lados. El mendigo estaba jugando con una morera que estaba en el banco junto a él. Con una muleta larga, golpeó ligeramente el suelo, y se separó lentamente, y como si reflexionara sobre algo. Dios te bendiga, madre Obranova. Eres una buena mujer. Bendita seas tú y toda tu casa. Pero ya sabes, no es tan tarde. Todavía puedo ir al pueblo vecino. Todavía tengo un sorbo de vino en mi copa. Beberé esto y me iré. Con su mano huesuda y grande, levantó la copa y se bebió el resto del licor casero que le había dado el viejo Obrán, un alma generosa y amable como su esposa. «Así está bien», dijo satisfecho el mendigo, colocando la copa de nuevo en el banco. Luego se lamió los labios y se los secó con la manga de su túnica bastante desgastada. «Ahora me iré, madre Obranova». Tomó su bastón y lo envolvió alrededor de su brazo, y apoyándose en dos largos bastones que terminaban en medias lunas, se levantó lentamente del banco. «Así que realmente quieres irte». La anciana también se levantó del banco al otro lado de la gran estufa. Movió la cabeza con cabellos plateados, pero el mendigo ni siquiera escuchó sus palabras correctamente. Estaba apurado. «Que Dios te lo devuelva todo, y la Madre Virgen María», agradeció al ama de casa mientras se alejaba lentamente hacia la puerta. «Bueno, que Dios te proteja y la Virgen María, si realmente no quieres quedarte». En la puerta, la anciana mojó su dedo de gallina ya medio entumecido en un cuenco de agua bendita, y roció al mendigo desde atrás mientras cerraba la puerta. Luego se acercó a la ventana y miró pensativa hacia afuera. Pero cuando vio el cielo bajo y nublado, en su rostro anciano pero animado, se reflejaron la preocupación y el temor interno. «Sería mejor que no fueras en este clima a Kliucharovnice. Quizás caiga nieve. Y parece que la bebida te ha afectado un poco. Dios mío, ya eres viejo y débil». Pero como si el mendigo quisiera demostrarle que no estaba tan mal, agitó fuertemente la mano por el patio, en dirección al camino. La bebida lo calentaba y le daba fuerzas. Dios mío, ¿quién no conocía al viejo Estefus? Después de todo, visitaba nuestro pueblo cada semana, o al menos cada 2 semanas. Ya parecía bastante viejo, pero envejeció hace mucho tiempo. Antes, Estefus era un joven como pocos bajo la campana. Entonces, él y su madre se hospedaban en la taberna de Petko en Lunovach. Pero como era fuerte y crecía hermoso como un abeto, lo reclutaron para el ejército. Cuando en 1859 los italianos amenazaron a nuestra patria, tuvo que tomar las armas nuevamente. En Kustochi, una bala lo alcanzó en la pierna izquierda. Tuvieron que cortársela en la rodilla y reemplazarla por una de madera. Cuando la madre se enteró de la desgracia de su hijo, murió de tristeza unas semanas después. Cuando el hijo con la pierna de madera regresó a casa, la madre ya descansaba bajo la maleza. Pero en la taberna de Petko ya había otros huéspedes. Desde entonces, Estefus vivió de un lado a otro. No podía trabajar mucho, y lo que hacía, lo hacía con dificultad. Los años pasaron.
Steffus envejeció rápidamente. Se volvió más pequeño, delgado, encorvado, anciano. Ya no podía trabajar, y luego se dio cuenta de que era una carga para la gente si solo estaba con ellos y no hacía nada. Así que, para no ser una carga para una sola casa, comenzó a mendigar y así ganarse la vida. Cuando abandonó la casa de los Sobran en ese día mencionado, caminó lentamente por el camino helado y resbaladizo hacia el pueblo vecino. Este estaba a media hora de camino a pie, pero el mendigo se movía lentamente. Era a finales del otoño, los últimos días de noviembre. Hace 2 semanas cayó un poco de nieve, pero durante los días soleados de noviembre ya se había derretido en su mayoría. Los campos, los prados y las carreteras ya estaban completamente desnudos. Algunas manchas blancas y congeladas yacían aquí y allá en algún valle, en algún soplo, cerca de los bosques resguardados. En los últimos días, el cielo se volvió a cubrir de nubes. No se veía sol en todo el día. Hacía más frío. Los charcos del pueblo y otros estanques y arroyos estrechos y de flujo lento se cubrieron con una costra de hielo. Todo el entorno alrededor de Steffus estaba ahumado y envuelto en niebla. El cielo estaba atado bajo en la tierra. A veces, un viento largo y afilado soplaba del norte helado. Pero al mendigo no le daba frío. La bebida lo calentaba. Desde el principio, cuando salió del pueblo, caminaba fácilmente. Ni siquiera le molestaba que el camino estuviera helado y resbaladizo. Pero gradualmente, una cierta pereza se apoderó de él. El calor que sentía después de la bebida se desvaneció gradualmente. Cuanto más fortalecía el licor su cuerpo antes, más lento y pesado se volvía ahora. El mendigo sentía ese cansancio, pero se esforzó por superarlo. También empezó a sentir frío. Era como si el frío se filtrara en su vieja ropa gastada y gradualmente se deslizara hacia la piel, a través de la piel hasta los huesos y luego al cerebro. De alguna manera, Steffus se sentía solitario en medio de este vasto y silencioso paisaje. De alguna manera, se sentía angustiado. Se sintió aún más abatido cuando, de repente, comenzaron a caer suavemente del cielo iluminado por velas, copos de nieve, grandes y gruesos, enteros estratos. En unos minutos, la tierra dura y congelada estaba cubierta por una manta blanquecina, rasgada y fina como encaje. El mendigo se detuvo en medio del camino. Observaba atentamente el cielo lleno de nubarrones, mientras los copos de nieve fría le golpeaban el rostro seco. Cuando se cansó de mirar el cielo cubierto y se dio cuenta de que no había esperanza de que la tormenta se detuviera pronto, volvió la mirada hacia el campo. Justo donde se detuvo, un sendero a través del campo se desviaba del camino y llevaba al pueblo. El mendigo consideró la posibilidad de tomar el sendero. Reconoció que sería más difícil caminar por allí, pero estaba un poco más cerca, y en el corazón de Steffus creció un deseo cada vez más fuerte de salir de esa soledad hacia un lugar con gente y una estufa cálida. Después de un momento, tomó una decisión. «Iré por el sendero», dijo en voz alta consigo mismo. Sentía la necesidad de escuchar la voz de algún ser vivo en ese silencio invernal, como si alguien lo hubiera sumergido en un barril grande lleno de plumas suaves de ganso. Oír al menos su propia voz era un consuelo agradable y lo fortalecía de alguna manera. «Sí, sí», continuó en voz alta. «Tomaré el sendero. Debo apurarme, o la nieve caerá demasiado». Hablando consigo mismo,
se desvió del camino hacia el campo. Caminaba tan rápido como podía, apenas tocando el suelo con su bastón. A su alrededor, la nieve caía cada vez más densa. El aire se había vuelto completamente espeso. No se veía nada más que copos de nieve suaves y grandes. Caían silenciosa y uniformemente. Solo cuando el viento soplaba sobre el campo, mezclaba los copos, haciéndolos girar en un baile salvaje en el aire. Las nieves se le pegaban en la cara, en los ojos, en los oídos, y con cada ráfaga de viento juguetón y enfurecido, se encogía por un momento, tirando de su viejo abrigo más cerca de la frente, completamente hasta los ojos y sobre las orejas rojas y marchitas. Los copos de nieve se aferraban a su larga túnica desgastada. Aunque lo sacudía, la túnica gradualmente se volvía blanca, se volvía pesada y dura. Caminaba más y más lentamente. A menudo tenía que detenerse y descansar. La manta de nieve que se extendía sobre el campo casi se volvía visiblemente más gruesa. No se veía ningún camino en ninguna parte. Realmente no se veía nada más que nieve. Era como si una densa neblina blanca cubriera toda la región. El mendigo intentó penetrar el humo con sus viejos ojos. Tal vez vería el pueblo desde lejos. Pero todos esos intentos fueron en vano. Luego escuchó atentamente, esperando oír la voz de algún ser vivo. Pero en ninguna parte. Nada. Todo estaba en silencio, tranquilo. No se oían ni los gritos de los niños del pueblo, ni el ladrido de los perros, ni ninguna otra voz. Ni siquiera se escuchaban disparos. Seguramente no había cazadores en todo el campo, y si alguno estaba cazando hoy, probablemente ya había regresado al pueblo cuando comenzó a nevar. Siguió avanzando. Ya no sentía el frío. No, estaba volviéndose cálido, muy cálido. Pero cuanto más su cuerpo sentía ese calor, más se sentía mal, perezoso, somnoliento. Era como si estuviera acostado en alguna habitación cálida, y sus ojos cansados se cerraran lentamente para dormir. De repente, una nueva idea parpadeó en su mente, lo asustó y sacudió tanto que casi se desploma en la nieve. ¿Y si no estoy en el camino correcto? ¿Y si me equivoqué? ¿Si me volví hacia el campo? ¿Si no voy hacia el pueblo, sino en otra dirección? Sabía que al otro lado de Kliucharovice se extendía un campo durante una hora sin pueblos. Solo había chozas de guardias cerca de la vía férrea que atravesaba el campo. El mendigo temblaba como una hoja seca al viento. Empezó a parecerle cada vez más probable que se había desviado demasiado. Cambió la dirección de su camino y giró hacia la derecha. Pero aquí llegó a un campo con surcos altos y profundas zanjas. Era como si hubiera sido arado recientemente y como si las grandes hendiduras se hubieran congelado rápidamente. Caminaba con dificultad por ese terreno. Tropezaba y se cansaba aún más. Por lo tanto, se dirigió hacia el final del campo y luego hacia el campo adyacente. Pero pronto se acabaron esos surcos altos. Nuevamente, era alrededor de él, más o menos un campo llano. De repente, Estefu sintió como si escuchara un sonido silbante o chillón desde algún lugar. Se detuvo y escuchó, pero no se repitió. Empezó a llamar, esperando ser escuchado si alguien estaba cerca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La voz se perdió sin eco y rápidamente en la tormenta. Todo a su alrededor volvió a estar en silencio, tranquilo, de alguna manera solemne. Llamó de nuevo, más fuerte y más fuerte. Nada. Todo estaba en silencio. Solo la nieve caía uniformemente.
por tercera vez. Nada de nuevo. Es inútil, pensó, desesperado. Nadie me escucha. Además, ni siquiera puedo gritar fuerte. Ya estoy cansado. Bajó la cabeza con pesar. No habló en voz alta. Ya se sentía casi demasiado débil. Y tampoco quería decir en voz alta lo que solo pensaba, lo que temía tanto, lo que se volvía cada vez más claro para él. Sin prestar mucha atención a dónde iba, retrocedió. No regresó por las mismas huellas por las que vino, sino que fue un poco al lado de ellas. Caminaba lentamente, ya respiraba con dificultad, jadeante. Sus ojos se abultaban y flotaban inquietos sobre la planicie nevada. Pero de repente, el viento dispersó un poco la copiosa nevada que caía delante de él. En ese momento pudo ver claramente una línea negra elevándose justo frente a él. «¿Es eso?», le dijo algo alegremente en el corazón. «Es un pueblo, o al menos una cabaña de guardia». No se atrevía ni quería pensar que tal vez la vista lo engañaba. Ni siquiera quería imaginárselo. Sintió nuevas fuerzas en sus miembros entumecidos, y con tanta certeza como pudo, avanzó en la dirección correcta a través de la nieve blanda. Y de hecho, después de unos cientos de pasos, algo borroso y oscuro apareció frente a él en la blanca atmósfera. No podía distinguir claramente qué era. Otro par de cientos de pasos, y el mendigo se quedó parado de repente, sorprendido y asustado. En medio del campo solitario, se erguía un viejo y grande roble. El viento del norte silbaba a través de sus ramas dispersas. En las ramas, especialmente en las más gruesas, la nieve suave se acumulaba. De vez en cuando, especialmente cuando el viento soplaba más fuerte, se deslizaba en montones hacia el suelo, y eso molestaba un poco la tranquilidad que envolvía todo el paisaje. El mendigo bajó completamente desesperado la cabeza. El roble no le resultaba familiar. Entonces no sabía qué hacer, a dónde dirigirse. Ya estaba completamente entumecido, cansado y agitado, apenas sosteniéndose al final. Miraba tristemente al roble sin hojas. En un lado del grueso tronco todavía se veía algo de hierba. Dado que el viento soplaba desde el lado opuesto, los copos de nieve se acumulaban solo en el lado del viento alrededor del tronco, mientras que el lado opuesto estaba protegido del viento y en cierta medida también de la nieve. ¿Y si me quedo un rato aquí? Está protegido del viento, me siento en la hierba y luego seguiré más fácilmente. Se acercó completamente al roble. Con su pierna derecha sana, apartó la nieve un poco más hacia un lado. Sacudió la nieve de su abrigo y sombrero, tanto como pudo. Luego se sentó junto al roble y apoyó la espalda en el áspero tronco. Colocó las muletas justo a su lado y cruzó los brazos sobre el regazo. Sus ojos querían cerrarse, pero sabía que si lo cerraba, se quedaría dormido. Así que miró fijamente hacia el horizonte, intentando resistir el sueño. «Está oscureciendo», pensó para sí mismo. «Casi encenderán las luces. Si veo alguna luz cerca del pueblo, tal vez me guíe». Miró hacia el horizonte con atención y anticipación, esperando ver alguna luz, pero no vio nada más que la ventisca de nieve, la vista de los copos de nieve que giraban frente a él, y el entorno uniformemente blanco, solo le fatigaban aún más los ya cansados ojos. Poco a poco, toda la zona comenzó a parecerle extrañamente pintoresca. Cuanto más miraba este paisaje colorido,
más se volvían indistinguibles y borrosos los diversos colores, oscureciéndose. Le parecía como si el mundo comenzara a girar a su alrededor. Todo el entorno desaparecía en la oscuridad, en la densa oscuridad. Inclinó la cabeza hacia el pecho, y sus ojos se cerraron. Ni siquiera supo cuándo. Se quedó dormido. La nieve seguía cayendo, aunque más dispersa, más lentamente. El viento del norte soplaba más fuerte que antes. Golpeaba y se enredaba en las ramas desnudas del roble, sacudiendo la nieve de ellas. Poco a poco, la noche desapareció. Comenzó a amanecer. Con la luz del día, la nieve dejó de caer. El mendigo estaba casi completamente cubierto de nieve hasta el cuello. Solo su cabeza, cuello y una pequeña parte del pecho sobresalían de la nieve. Su cabeza estaba inclinada. La nieve se había acumulado gruesamente en su sombrero y estaba helando sobre él. La expresión de su rostro era serena, pero fría. Parecía como si un soldado en guardia se hubiera congelado. Durante el día, la nieve se detuvo por completo. El cielo seguía nublado y brumoso. La gente se quedó en las cálidas casas. Al día siguiente, temprano en la mañana, el cazador del castillo salió al campo en busca de perdices. En medio del campo, su gran perro marrón, Héctor, levantó la cabeza larga y fina y olió el aire frío. Luego, lloriqueando, corrió a través del campo. El cazador siguió las huellas del perro tan sigilosa y silenciosamente como pudo. Junto al roble en medio del campo, a una hora del pueblo, encontró, para su gran sorpresa, al muerto. Estaba sentado exactamente como lo había hecho la noche anterior, con la espalda apoyada en el grueso tronco y la cabeza baja. Tenía el sombrero hundido hasta las orejas. Su rostro estaba tranquilo pero severo. La nieve se había hundido un poco más, cubriendo solo la mitad superior de su cuerpo. Al mendigo accidentado lo llevaron al cementerio parroquial. Allí lo enterraron. En su funeral, tocaron 3 veces las campanas. Era un pobre, un mendigo. No se le puso cruz en la tumba. Estaba solo y solitario en este mundo divino. Cuando la anciana Obranova se enteró de la desgracia, suspiró. Oh, sospechaba algo así. Ojalá se hubiera quedado con nosotros. Ojalá hubiera permanecido. Durante las largas noches de invierno, cuando los hombres desgranaban el maíz en las cálidas habitaciones de las granjas y las mujeres hilaban diligentemente en las ruecas, hablaban del mendigo y especulaban sobre lo que pensó y sintió mientras vagaba sin rumbo en la nieve por el vasto campo. Poco a poco, incluso esas conversaciones se apagaron. Todo el mundo olvidó a Steffus. Bueno, después de todo, era solo un mendigo.